Bueno, cuando Geray me invitó a dirigirme a todos vosotros, pensé que este era el momento adecuado para reflexionar con los estudiantes sobre cuál es el futuro de la profesión química. Creo que nuestra disciplina ha cambiado muchísimo, que hemos visto avances espectaculares en los últimos años y que nuestros alumnos no están siendo testigos de ello. Creo que el debate en los últimos meses ha sido sobre todo sobre si la educación de la química, la educación en general, tenía que ser online o presencial. Ha sido sobre todo sobre las tecnologías, sobre las herramientas que utilizamos para la enseñanza y muy poquito sobre el qué y el cómo. En un momento en el que la química se ha transformado de una forma fundamental y que la desconexión entre lo que enseñamos y lo que necesita el profesional de química es cada vez mayor. Por eso me gustaría empezar con algunas reflexiones generales sobre cómo la química está cambiando. Durante mi conferencia os voy a presentar algunos de los avances que yo creo que están definiendo este tiempo nuevo para la química y luego cómo podemos hacer que la enseñanza de nuestra profesión pues, esté más alineada con estos cambios. Este fue el tema del editorial que escribí para la American Chemical Society, que titulé The New Chemist, en el que precisamente hacía esta reflexión, ¿no? En un tiempo en el que ya hemos visto, y voy a empezar por esa parte, cómo las máquinas han sido capaces de superar a los científicos, a los químicos en concreto, a la hora de llevar a cabo reacciones químicas y, como veremos también, incluso de proponer programas experimentales, de diseñar un proceso experimental. Bueno, ¿cuál es el papel del profesional en el que cuando las máquinas están siendo y sobre todo van a ser capaces de llevar a cabo muchas de las tareas rutinarias que hacemos a día de hoy? Voy a empezar quizá con algo que os sorprenda y es cómo las máquinas ya han superado o por lo menos hecho grandes contribuciones en otras áreas del conocimiento. Voy a empezar con un proyecto que se llama The New Rembrandt, que fue un esfuerzo de varios científicos de datos que analizaron decenas de cuadros de Rembrandt, los fotografiaron con gran precisión, los digitalizaron para poder encontrar a través de inteligencia artificial patrones ocultos en los cuadros, no solamente las proporciones, el color, las texturas, sino también incluso la forma de la pincelada, la textura del cuadro para poder proponer, diseñar un nuevo Rembrandt y además, gracias a la impresión 3D, fabricarlo. Es decir, imaginarlo y llevarlo a cabo. Y 347 años después de la muerte de Rembrandt, este es el Rembrandt que han producido, que han fabricado, que de alguna forma han pintado las máquinas para nosotros. Un Rembrandt que no se parece en concreto a ningún cuadro, pero que nos recuerda indudablemente a este autor, porque las máquinas han sido capaces de extraer aquellos patrones que hacen de un cuadro un Rembrandt y cualquier persona familiarizada con este autor reconoce en este cuadro un Rembrandt que él nunca pintó. Esto es algo sorprendente. Podríamos pensar que, bueno, quizá en el área de la imagen es más fácil digitalizar y llegar a nuevas producciones. Quizá en la música sería más difícil. Voy a callarme un momento y voy a pediros que escuchéis con atención esta música. Bueno, como podéis imaginar, esta música la han diseñado también un conjunto de máquinas, de ordenadores que han analizado diferentes autores y han producido diferentes sinfonías que hoy en día un experto sería incapaz de distinguir si la producción lo ha hecho una máquina o lo ha hecho un humano. Este es lo que se conoce como el test de Turing, es decir, llevar a cabo una producción artificial, bien sea de un texto, de un libro, de un poema, de un cuadro o de una pieza musical, dárselo a un conjunto de personas y pedirle que distingan esas obras de arte producidas por las máquinas de aquellas que han sido realizadas por humanos.
Cuando los humanos somos incapaces de distinguir lo que es artificial de lo que es hecho por la mano humana, decimos que se ha superado el test de Turing. ¿Por qué os comento todo esto? Bueno, porque quizá de una forma desapercibida, pero en el año 2018, hace apenas 3 años, y eso que apareció en la revista Nature, las máquinas ya superaron el test de Turing para la química. En un test de doble ciego se le pidió a un conjunto de profesores universitarios que intentaran distinguir, discernir cuáles de las diferentes rutas sintéticas para diferentes moléculas las habían propuesto los ordenadores y cuáles los habían propuesto los humanos. De media, en este test de doble ciego, los profesores universitarios, expertos en síntesis química, eran incapaces de distinguir qué rutas sintéticas habían propuesto las máquinas y qué rutas sintéticas habían sido propuestas por expertos en síntesis orgánica. Además, se comprobó que las rutas que habían predicho las máquinas eran, de hecho, más eficientes, producían mejores resultados que las rutas sintéticas que habían sugerido los humanos. Este es un artículo que yo creo que va a ser seminal, que va a ser muy importante a la hora de definir el futuro de la química, y me gusta mucho traer aquí, porque me va a permitir desarrollar mi idea, lo que ellos proponen sobre el futuro, ¿no? El outlook, el futuro de este campo. Y ellos terminan diciendo, para equipar a las máquinas con los medios para que puedan aprender la rica historia de la química, imaginaros lo que están pensando los autores, que las máquinas aprendan la rica historia de la química será crucial para que nos ayuden a sintetizar, a desarrollar nueva química y con eso a resolver los grandes problemas de la humanidad. Es decir, lo que están haciendo los autores es invitarnos a que las máquinas lean artículos científicos, libros de texto, manuales de química, patentes y propongan una nueva química, propongan nuevas síntesis, nos ayuden a pensar y a concebir una química diferente. Y esto no es ciencia ficción. Desde el año que se produjo ese primer artículo seminal del test de Turing para la química, se han producido notables avances. Un año después, en 2019, también en Nature, un grupo de investigadores permitieron a las máquinas leer más de 10.000 artículos científicos para que encontraran patrones químicos de reactividad química entre los elementos. Es decir, les estaban pidiendo que nos propusieran una nueva tabla periódica. A la derecha está la tabla periódica bien conocida, a la que la IUPAC le dedica muchísimo tiempo, y a la izquierda, también muy colorida, la de las máquinas. Uno podría decir, bueno, no veo mucho, ¿no? Es como un enjambre de abejas. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí hay muchísimo. Fijaros, vamos a analizar la tabla periódica que nos proponen las máquinas. En primer lugar, fijaros, han encontrado que efectivamente los elementos del grupo 1 tienen una química muy similar, pero que hay uno que se escapa, que el francio igual no debería estar en ese grupo. Todos los demás tienen unas propiedades muy similares. De nuevo, sin hacer ningún experimento, solo leyendo artículos científicos. Obviamente los gases nobles, que tienen una química muy parecida, también los agrupan de una forma muy clara y están muy distantes a los muy reactivos en metales alcalinos. De nuevo, el radón está lejos. Es muy interesante lo que pasa con el grupo 13, un grupo en el que nosotros en clase enseñamos que comparten propiedades. En realidad, tiene muy poco que ver las propiedades del boro con las del aluminio o con las del resto del grupo. Y veis cómo son capaces en estas máquinas de decirnos que hay propiedades muy diferentes en el grupo. Sin embargo, entre los semimetales, las máquinas han encontrado similaridades que nuestra tabla periódica no es capaz de representar. De nuevo, hay un elemento que parece alejado, un elemento del grupo 17, que sin embargo está muy lejos de este grupo de los semimetales. ¿Por qué? Porque en realidad todos estos elementos que aparecen dispersos por nuestra tabla periódica en realidad comparten una propiedad fundamental que nuestra tabla periódica no muestra, que obviamente es la radiactividad.
No voy a decir, y mucho menos como presidente de la IUPAC, que tenemos que cambiar nuestra tabla periódica, pero sí que los ordenadores, simplemente leyendo artículos científicos, han sido capaces de poner de manifiesto propiedades de elementos y de recogerlos de una forma que presenta características que nuestra tabla periódica es incapaz de hacer. Pero los ordenadores pueden aprender mucho más. Les podemos hacer preguntas más interesantes, no solamente cómo ordenar los elementos, cómo generar una tabla periódica. Les podemos preguntar preguntas todavía más interesantes. ¿Cómo surgió la vida en el planeta? Fijaros la envergadura de lo que estoy hablando. Preguntarles a las máquinas por las preguntas más profundas. ¿Cómo ha surgido la vida en el planeta? ¿Cuál es el papel de la química en el origen de la vida? El año pasado, esta vez en Science, un grupo de investigadores polacos desarrolló métodos de aprendizaje máquina para partir de estas 6 moléculas que se encontraban en la Tierra antes de que surgiera la vida, bueno, pues con reacciones sencillas en diferentes generaciones, sido capaces de llegar a la síntesis de moléculas que son fundamentales para la vida tal y como lo conocemos. De hecho, han generado un programa, un software que se llama Alchemy, totalmente gratuito. Invito a cualquiera de vosotros que juegue con él y a partir de estas 6 moléculas construir todas las moléculas que forman parte hoy de los ladrillos de la vida. Y cómo este programa además ha podido identificar cuáles son las características de todas las moléculas que son posibles, cuáles aquellas que ha seleccionado la vida, bien sea porque tiene una polaridad adecuada, porque genera enlaces por puentes de hidrógeno, porque son solubles en agua. Y así generar o explicar rutas sintéticas, rutas que pueden ser el origen químico de la vida para llegar a estos ladrillos fundamentales, como aparece aquí, el ácido cítrico, que tiene un papel tan importante en el ciclo de Krebs, la diglicina o glicina, que es el dipéptido más sencillo, o el ácido úrico, que es el producto final del catabolismo de las purinas. Es decir, con pasos unitarios sencillos, a partir del nitrógeno, metano, agua, o aquí lo mismo, a partir del nitrógeno, del cianuro, de moléculas muy sencillas, generar los ladrillos que forman la vida. Mirar lo que la química y la inteligencia artificial combinadas son capaces de darnos. Bueno, hasta ahora os he contado que las máquinas pueden buscar patrones, los patrones de los elementos, los patrones que generan la tabla periódica, o generar rutas sintéticas, identificar reacciones que nos permiten llegar a los ladrillos que constituyen la vida. Pero podremos preguntarles por cosas todavía más difíciles. Le podemos pedir a las máquinas que nos ayuden a predecir qué es realmente la labor última de la ciencia. Y esto lo lograron en uno de los grandes hitos de la ciencia de todos los tiempos que el grupo de AlphaFold fue capaz de desarrollar el año pasado. Y fue la capacidad de predecir el plegamiento de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Mirad, hay más de 10 elevado a 143 formas de plegar una proteína. Y a día de hoy somos incapaces de predecir cómo se va a plegar una proteína solo conociendo la secuencia de aminoácidos. A día de hoy sabemos que hay más de 200 millones de proteínas que tienen un papel fundamental en la vida. Solamente conocemos la estructura tridimensional de 170.000 de ellas y descubrir la estructura tridimensional de las proteínas no es algo sencillo. Cuesta más de $100.000, varios años de trabajo y tenemos que utilizar técnicas muy, muy costosas. Bueno, este grupo de Google, AlphaFold, lo que hizo es decir, bien, conocemos la estructura tridimensional de 170.000 proteínas, vamos a utilizar el poder de la inteligencia artificial para que relacione estructura y propiedad, secuencia de aminoácidos con estructura tridimensional, para ver si pueden encontrar patrones que nos ayuden a predecir cuál es la estructura tridimensional de proteínas de las que solo conocemos la secuencia de aminoácidos. Y este grupo, de nuevo, en verde es la estructura conocida, en azul lo que se predice. La idea es intentar que esa predicción sea lo más adecuada posible y en sucesivos ciclos este grupo ha sido capaz de llegar a predicciones muy, muy altas. Analizaron
como digo, 170.000 estructuras tridimensionales de proteínas conocidas, las relacionaron con estructuras tridimensionales y, como veis en este vídeo, han sido capaces de predecir con una enorme exactitud cómo se pliegan las proteínas. Aquí veis precisamente la presentación final en las que en verde y en azul se ve la estructura conocida a través de rayos X o microscopía electrónica, o bien con simulación, y veis que ya las máquinas son capaces de predecir con muchísima exactitud la estructura tridimensional de proteínas, algo que se pensaba completamente imposible por la dificultad del cálculo. Muy bien, todo eso hasta ahora os he comentado cuál es el poder de la inteligencia artificial para pensar, proponer, predecir, buscar patrones, pero eso no es todo. Es que en los últimos años también ha habido un enorme avance en robótica. Y este robot que os muestro aquí, este es un robot del siglo XX. Yo no me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a esto otro. Este robot autónomo tiene inteligencia artificial, está conectado a través de Wi-Fi con un gran ordenador que permite analizar los resultados de los experimentos que está llevando a cabo, proponerle experimentos nuevos que el robot lleva a cabo de forma completamente autónoma. Filtración, separación, análisis y, como digo, interpretación. Este ha sido un artículo también del año pasado que combina no solamente inteligencia artificial, sino también robótica, a Mobile Robotic Chemist, es decir, un químico totalmente robótico que ya no necesitamos humanos. Y mirar los resultados del trabajo de este robot. Se le dejó una semana para que, sin parar, 24 horas, trabajara en la mejora de la fotoelectrólisis del agua para optimizar con todos estos materiales de partida un catalizador que fuera más eficiente que el mejor que se había desarrollado hasta entonces. Y como veis, con todos estos experimentos, los experimentos, el control, a través del tiempo, en una semana fue capaz de multiplicar por 10 la efectividad de un catalizador que era muy bueno, que era un catalizador convencional que utilizábamos simplemente trabajando con esa combinación de un robot que lleva a cabo los experimentos y un ordenador que le dice qué experimentos hacer. Esto ya lo demostró en un experimento precioso Leroy Cronin en la Universidad de Glasgow hace un par de años. Este experimento es bellísimo por su simplicidad. Lo que hizo Leroy Cronin es, bueno, vamos a explorar el espacio de síntesis para la cristalización de polioxometalatos, y lo que hizo es, bueno, voy a darle todos estos reactivos, agua, perclórico, bueno, sales diferentes de molibdeno, de cerio, para sintetizar polioxometalatos, que son muy complejos, y esto lo va a hacer una máquina, un humano o al azar. Es muy sencillo. Voy a permitir solamente 100 experimentos. Al algoritmo le voy a permitir que cada 10 experimentos piense, los analice, piense y sugiera 10 experimentos adicionales. Al humano le voy a permitir lo mismo. Cada 10 experimentos que realice, le voy a permitir que se siente, los analice y sugiera otros 10 más. Cada uno de ellos va a tener, por lo tanto, 10 iteraciones. Y luego, al azar, pues se van a hacer 100 experimentos al azar, sin pensar nada, sin optimizar nada, sin darle ninguna oportunidad para reflexionar y mirar los resultados. Los humanos somos muy malos a la hora de analizar y proponer experimentos, prácticamente igual de malos que el azar. Sin embargo, los ordenadores son muy eficientes a la hora de analizar en profundidad los resultados y de proponer aquellos que permiten explorar de una forma más eficiente el espacio de cristalización. Estos resultados nos están llevando a la conclusión clara de que los ordenadores y los robots van a jugar un papel fundamental en el futuro de la química. Entonces, y esta es la pregunta, ¿cuál es el papel del químico en el futuro? Bueno, en el futuro el químico no va a tener solo que pensar en cuál es el siguiente experimento, sino hacia dónde queremos que vaya la química, cómo la química puede contribuir a los grandes retos de la humanidad. Porque los ordenadores van a seguir aprendiendo. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que esto nos ofrece, aparte de una herramienta poderosísima, es también un instrumento
para generar una química más sostenible, una química más eficiente, porque ahora vamos a tener un compañero muchísimo más poderoso. La química que enseñamos, la química que se enseña en todas las facultades del mundo, es una química que yo llamo lineal, una química que es tan lineal que podría decirse, se simboliza, se representa por una flecha. La flecha es el elemento común de todas las reacciones químicas. Las reacciones químicas las enseñamos como pasos unitarios de transformación. También hablamos que la química es la ciencia y la industria de la transformación y es conveniente, en mi opinión, enseñar cada uno de estos pasos individuales. Creo que nos ayudan a entender de mejor manera la química, pero con ello estamos también introduciendo la idea de la linearidad en la química, es decir, que las materias primas, nosotros le llamamos reactivos, son ilimitados y que el producto no es nuestro problema. Una vez que hemos generado ese producto, se vende, se entrega, pero ya no es nuestro problema. Creo que es el tiempo de pensar y de enseñar una química nueva, sostenible, que no sea lineal, sino circular. Esto ha sido pues un interés, una vocación de los últimos años a la que le he dedicado mucho tiempo. Esto es una perspectiva sobre educación química que escribí con Peter Atkins para Chemistry International hace unos pocos años, y también el tema central del libro Chemistry Education que publiqué con Wiley sobre las oportunidades que nos ofrece la educación en química para enseñar una profesión más actualizada y también más responsable. Más en concreto, hace un par de semanas publiqué en Angewandte Chemie un editorial titulado precisamente Química 2030, un poco con la idea de la Agenda 2030, sugiriendo una química nueva para esta década que ahora comenzamos. Con la idea de pensar una química diferente, que no sea lineal como la venimos enseñando, que sea fundamentalmente extractiva, en la que los recursos son ilimitados y el producto ya no es un problema, y que evolucionemos, pensemos, diseñemos una química a nivel molecular diferente para que nuestros productos puedan reutilizarse de forma indefinida y además minimicemos la generación de residuos. Esto parece pues, un ejercicio académico, algo bonito que decir para un editorial, pero nada más alejado de la verdad. Primero, esto es urgente, no podemos seguir emitiendo contaminantes a la atmósfera, no podemos seguir generando plásticos que no se reciclan. Y esto no es un sueño, no es una utopía, es algo que es posible. De hecho, os voy a traer aquí dos ejemplos muy concretos de dos artículos espectaculares. Este publicado hace un par de años en Nature Chemistry por un grupo de la Universidad de Berkeley que precisamente utilizaban este diseño molecular para una química circular utilizando enlaces dicetoenamina, que son enlaces dinámicos para formar polímeros termoplásticos en concreto, mediante la condensación de aminas ramificadas y policetonas, que luego pueden despolimerizarse simplemente con ácido sulfúrico para obtener de nuevo los monómeros y en una cadena interminable reciclar y reutilizar este termoplástico. Hoy en día los termoplásticos apenas se reciclan, son muy difíciles de reciclar y aquí, como veis en esta gráfica, con un tratamiento en ácido sulfúrico consiguen una recuperación del 100%. Es espectacular y aquí veis también cómo es posible separarlo de otros plásticos. Un trabajo realmente espectacular. Este mismo año, y en la revista Nature, un grupo esta vez de la Universidad de Constanza han permitido lo que parecía imposible, reciclar el polietileno de alta densidad. Es una cadena larguísima que no tiene puntos de ruptura. Es muy difícil enfrentarse al reciclado del polietileno de alta densidad. Estos autores han desarrollado una idea realmente brillante, sencilla, que es introducir en las cadenas de polietileno de alta densidad puntos de ruptura. Además lo fabrican a partir de un aceite vegetal y con enlaces policarbonato o poliéster. Lo que hacen es generar estos plásticos que tienen unas propiedades idénticas al polietileno de alta densidad, pero que puede despolimerizarse simplemente con una solvólisis, calentándolo en alcohol, recuperar los monómeros y de esa manera volver a generar el plástico de una forma casi cuantitativa y durante muchísimos ciclos. Es decir, es posible
diseñar nuevos plásticos, plásticos con propiedades muy similares que puedan no solamente degradarse, que sería una pena, cuando hemos de este es un plástico biodegradable. Digo, no, yo lo que quiero es que sea bioreutilizable. Y esto es lo que estos autores proponían y lo que destaqué en este artículo en Scientific American, justo hablando de esta posibilidad de generar plásticos biodegradables mejores, es decir, biorreciclables, bioreutilizables, con esta idea de los puntos de ruptura que nos permitan despolimerizar el plástico, recuperar los monómeros y fabricarlo de nuevo. Este artículo lo escribí en 2019, el año pasado, en 2020, dediqué este artículo a una química nueva que está alimentada, que está sostenida por la energía solar. Y que además es capaz de transformar el CO2, que hoy en día es un problema, en materia prima para una nueva química, un CO2 capaz de darnos combustibles, de darnos ladrillos, moléculas plataforma para una nueva química que utilice el CO2 como materia prima y el sol como fuente de energía. De nuevo, no es un ejercicio académico, es posible hacerlo y qué mejor que verlo con nuestros propios ojos. Este vídeo de un grupo de Corea del Sur, de la empresa Panasonic, son capaces, lo podéis ver con vuestros propios ojos, de convertir CO2 en ácido fórmico, que aquí aparece como un líquido azul, simplemente con la acción de la luz solar. Sobre ese catalizador, fotocatalizador, se está transformando el CO2 en ácido fórmico por una reacción muy sencillita en la que se excita el electrodo, se genera la oxidación del agua a oxígeno, se forma ese electrón que luego vamos a utilizar para reducir el CO2, en este caso, a ácido fórmico. Esto no es ciencia ficción, esto es algo que se puede hacer y habéis visto precisamente el vídeo con la celda capaz de fabricarlo. Un artículo también extraordinario por la potencialidad que ofrece es este artículo publicado hace muy poquito en Energy Environmental Science, en el que utilizan energías renovables, CO2 y agua para generar metilglioxal y furanodiol, dos moléculas que contienen 3 átomos de carbono, otra 4 átomos de carbono y que son la base para generar plásticos, resinas, compuestos farmacéuticos a partir de CO2 y agua, utilizando solamente la energía renovable como fuente de energía. Traigo aquí esta figura de este artículo porque me parece realmente paradigmático de lo que se puede entender como esta química circular de la que hablaba en mi editorial. Podemos generar con corriente eléctrica sobre un electrodializador estas especies hidruro que reaccionan con el CO2 de aire para formar primero formato, formaldehído, finalmente con la presencia de agua formamos el metilglioxal, finalmente se cicla y me da el furanodiol. Es decir, en este ciclo solo entra CO2 y agua y estamos produciendo moléculas de 2, 3, 4 átomos de carbono, moléculas muy ricas en oxígeno, moléculas plataforma para hacer una química muy rica con ellos, solamente CO2, agua y luz solar en forma en este caso de electrones. Esto es la química circular de la que os estaba hablando. Y he traído este ejemplo concreto del grupo de la Universidad de Rutgers porque además han creado una empresa. No solamente da buenos resultados en el laboratorio, sino que es que además lo han escalado y están produciendo y vendiendo estos compuestos, metilglioxal y furanodiol, que obtienen solamente de CO2 y agua, que han montado una empresa, una fábrica para producir y venderlo. Ya veis que los electrodos en este caso son fosfuros de nitrógeno. Y es que quiero poner, y me vais a dar, va a ser el siguiente punto que quiero compartir con vosotros, el futuro de la profesión química está también en esto, en el emprendimiento. En no quedarnos en el artículo sobresaliente o en incrementar nuestro currículum o estar preocupados únicamente por la publicación, sino también dar ese salto que acerca el descubrimiento con la utilidad, con la aplicación. Hoy en día hay un gran abismo, parecen además dos comunidades que no se hablan. Por un lado tenemos grandes descubrimientos que nos permitirían resolver grandes problemas y por otro necesidades. Y yo lo que propongo es que ese abismo lo cruce el emprendedor científico, el químico emprendedor, que sea capaz de asumir los riesgos, de crear ese equipo, esa tecnología capaz de transitar este abismo
y acelerar la transición, la transferencia de tecnología del laboratorio a los ciudadanos. Este fue el objetivo con el que creé la empresa a la que se refería Geray en MIT, Rife Technology, con una visión, la visión de aplicar la nanotecnología al refino de crudo de petróleo, uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Las refinerías son responsables de una buena parte del CO2 que emitimos y, por lo tanto, del cambio climático. Y gracias a la introducción de nanotecnología, de la generación de mesoporos en los catalizadores que se usan en la refinería, son zeolitas, generar más y mejores combustibles, a la vez que se reduce significativamente la cantidad de coque que desactiva este catalizador, un coque que luego hay que quemar y que genera todo este CO2. Si todas las refinerías del mundo utilizaran nuestros catalizadores, nos ahorraríamos una cantidad increíble de CO2, más de 1 millón de toneladas de CO2 al año. Esto, de nuevo, no es ciencia ficción, esto ahora es una imagen real obtenida mediante tomografía de electrones y difracción de electrones rotacional, en el que se ve la estructura tridimensional de una zeolita y además esos mesoporos, esos canales que mostraba antes la película sobre los que puede viajar los hidrocarburos para generar mejores combustibles y menos CO2. Estas imágenes no me hacen sentir muy orgulloso, las comparto con vosotros para animaros y comentaros que cualquiera puede, que en realidad lo que más nos separa de montar una empresa y de comercializar nuestra tecnología son nuestros propios miedos. Esto es Rife Technology, el primer día que nos pusimos a trabajar. Este es el laboratorio, por llamarlo de alguna manera, que contratamos. No teníamos nada de dinero, lo pagábamos con recursos propios, pero yo quería trabajar allí y sobre todo quería trabajar con este hombre, Marvin Johnson, este jubilado que veis ahí al lado mío, que puede parecer un hombre más de la calle. Bueno, pues este hombre tiene 250 patentes a su nombre, es uno de los grandes inventores en catálisis heterogénea. Estaba jubilado y quería trabajar conmigo. Se ve que se aburría y decía, bueno, pues vamos a ver si este chaval tiene aquí algo que ofrecer. Y durante años trabajamos en estas condiciones para demostrar que habíamos conseguido unos catalizadores que podían tener un impacto muy importante en una de las industrias más conservadoras. Gracias a esos años de trabajo conseguimos muchos recursos. No es una tarea fácil introducir un nuevo catalizador en una refinería. Nos costó 100 millones de dólares y 10 años de esfuerzo, pero fuimos capaces de levantar toda una nueva empresa. Esto es nuestra planta piloto en la que éramos capaces de producir kilos de nuestro nuevo catalizador y gracias a nuestros socios, a nuestros partners, pues fuimos capaces de producir suficiente catalizador. Cada refinería pues, puede utilizar entre 5 y 10 toneladas de catalizador al día. Veis un poco el tamaño del reto y con eso, bueno, pues conseguir que una de las mayores refinerías de Estados Unidos, Motiva Refinery, que procesa 150.000 barriles de crudo al día, utilice nuestros catalizadores y veis, y esto no son datos calculados o simulados, son datos reales de refinería, se reduce en un 10% la cantidad de coque que se genera, es decir, las emisiones de CO2 se reducen muchísimo y se producen más combustibles de mayor calidad y un aumento muy importante de las olefinas, que van a ser tan importantes para el futuro de la química y sobre todo para el futuro de la refinería. Estos números no parecen muy significativos, un 2, un 6, un 10%. Bueno, eso traducido a dólares, que es un lenguaje que todos entendemos, son entre 20 y 50 millones de dólares de valor adicional que esta refinería obtiene gracias pues, a generar estos mesoporos, a utilizar la nanotecnología en los catalizadores de refino. Hace 2 años, y gracias a estos resultados, una de las multinacionales más importantes de la química, todo el mundo, W. R. Grace, adquirió nuestra empresa, Rife Technology, una de las mayores adquisiciones de ese año, y hoy en día nuestros catalizadores, los catalizadores que incorporan estas autopistas moleculares, pues se utilizan en refinerías de Estados Unidos, de Europa, de Asia y de Oriente Medio, ahorrando al medio ambiente miles y miles de toneladas de CO2.
Voy a hacer una reflexión ahora quizá un poco más personal, las actividades en las que después de la venta de mi empresa me he enfocado, y quiero destacar sobre todo una aquí, ¿no? Una que me hace muchísima ilusión, que se llama Celera. Celera es un programa de apoyo al talento en España que creé con el dinero que me dieron con el premio Rey Jaime I. Hablé con algunas empresas y fundaciones de nuestro país, con la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Banco Sabadell, la Fundación Francisco Soria Melguizo. Pusimos nuestros propios recursos para regalar a estos chavales 3 años de formación en los que tienen acceso a recursos, los enviamos fuera de nuestro país, les damos acceso a una red de mentores, y con ello lo que queremos es potenciar el talento más allá de los conocimientos, y educar a través de los valores, de la educación a través de proyectos. Estos son los 70 jóvenes que forman parte de Celera, que se están beneficiando de este programa, que se centra fundamentalmente en ellos. Algunos son emprendedores, muchos son científicos, ingenieros, pero también tenemos artistas, historiadores, abogados, porque creemos que es precisamente la riqueza de esta comunidad donde está la verdadera acción educativa. El año pasado, la pandemia supuso un reto para todos nosotros, y recuerdo perfectamente que antes de que declararan el estado de alarma en España, pues uno de ellos, Javier, me llamó y me dijo: oye, creo que nos vamos a quedar sin respiradores en nuestro país. A mí me extrañó un poco lo que me decía, porque no me imaginaba que la cosa fuera a ser tan mala. Pero él tenía razón, la crisis nos impactó a todos a una velocidad desconocida. Efectivamente, los respiradores fueron un gran problema en las primeras semanas, los primeros meses de esta pandemia, y en cuestión de 3 semanas, este equipo de investigadores de Celera, con el apoyo de diferentes universidades e instituciones españolas, fue capaz de diseñar y fabricar el primer respirador de Open Ventilator aprobado por las autoridades españolas. En 3 semanas, esto pasó de un diseño al equipo que estáis viendo en vuestras pantallas, y que se ha enviado a países de Latinoamérica y se ha entregado también a hospitales en España. Como veis aquí, esto es en el 10 de abril de 2020, 10 de abril, y ya se estaban entregando unidades de respiradores de Open Ventilator fabricados por los chavales de Celera en hospitales de toda España. Quiero también poner aquí de manifiesto otra iniciativa en la que estoy muy implicado, es la Academia Joven de España, una academia que creó el gobierno de nuestra nación, el gobierno de España, en 2019, para reconocer y visibilizar a los mejores investigadores de nuestro país. También nos pilló la pandemia de por medio, a la vez que nos estábamos poniendo a andar, y sin embargo, pues no paramos. La verdad que para nosotros ha sido, de hecho, una oportunidad para contribuir más y demostrar el valor de la ciencia. Con la creación de la Academia Joven de España, nuestro país se incorpora a una red de academias jóvenes de todo el mundo y nos da una silla en la mesa donde se toman decisiones importantes para el futuro de la ciencia en nuestro planeta. Hace poco pude participar en la reunión de las Academias Jóvenes Europeas, en las que estamos llevando a cabo diferentes programas para apoyar a los jóvenes investigadores en nuestros países. Durante todos los meses de la pandemia, incluso ahora lo vamos a extender también en el año 2021 y 2022, estamos realizando una serie de webinars. El primero tuvo como título "Cómo la ciencia española está contribuyendo a la lucha contra la COVID-19", precisamente para poner de manifiesto cómo los españoles, cómo nuestros científicos están dando la batalla para acabar con esta enfermedad. También tenemos una serie dedicada a cómo financiar la investigación, porque sin duda es uno de los temas clave para los jóvenes investigadores, y toda esta información, todos estos webinars y mucho más está en nuestro canal de YouTube para que cualquier persona lo pueda consultar. Además, durante estos meses hemos emitido más de 100 informes al Ministerio de Ciencia e Innovación, informes sobre el estado de candidatos para vacuna, la respuesta sanitaria de nuestros países y también cuáles son las mejores alternativas para luchar contra la enfermedad.
Como digo, no hemos parado. En estos meses hemos emitido más de 100 informes al Ministerio. Y finalmente, quiero terminar contándoos un poco qué hacemos en la UPAC, ¿no? Yo estoy seguro que a vosotros la UPAC os suena sobre todo a nomenclatura, a algo que os complica la vida con normas y con nombres extraños, ¿no? Eso es lo que uno asocia inmediatamente a la UPAC. Yo quiero deciros que gracias a la UPAC la química tiene un lenguaje. Cualquier persona, se encuentre donde se encuentre, habla la misma lengua cuando habla de química. Y al escribir el ácido sulfúrico, el cítrico o el acético, da igual que hablemos en japonés, chino o portugués. Todos nos entendemos, de la misma forma que la música o que las matemáticas tienen un lenguaje universal, también lo tiene la química. Además, podemos representar configuraciones, representaciones espaciales y comunicar de una forma inequívoca los descubrimientos y la enseñanza de la química. Esta es la imagen que a mí me gustaría que tuvierais de la UPAC. Es un grupo formidable de gente entusiasta, apasionados por la química, que de forma completamente voluntaria, la mayoría del tiempo, de hecho, perdiendo dinero y tiempo, dedican su inteligencia, su buen hacer a crear un lenguaje, a generar datos, a que tengamos pesos atómicos, tablas de toxicidad, constantes de solubilidad, datos sobre la toxicidad de las moléculas. Todos estos datos no aparecen en la Biblia o en el Corán o nos lo revela algún duende extraño. Hay que entrar en el laboratorio y sacar todos estos datos. Y esto es mucho de lo que hace la UPAC, en una labor de más de 100 años, en los que todos esos datos que utilizamos y que pensamos que están en los libros de alguna manera, bueno, pues todo eso ese es el resultado del trabajo de muchísimos voluntarios. En la UPAC tenemos una pasión por la educación química, no lo puedo describir de otra manera. Nuestros voluntarios están realmente volcados en la educación de algo que realmente sienten de una forma pasional. Tenemos una de nuestras publicaciones, es precisamente Chemistry Teacher International, sobre educación química, y todos los años celebramos el Congreso Internacional sobre Educación Química. También tenemos un compromiso muy fuerte por los países en vías de desarrollo que no tienen programas educativos en química tan fuertes como podemos tener en nuestro país. Tenemos un programa precioso que se llama Jóvenes Embajadores por la Química, que ha trabajado prácticamente en los 5 continentes. Y hemos desarrollado también herramientas online, como este concurso mundial sobre tabla periódica, a que os invito a que participéis. Además, está en castellano, en el que uno introduce sus datos y puede empezar inmediatamente a jugar. Le pregunta cosas curiosas, a veces difíciles, sobre los elementos, y uno pues puede competir con todo el mundo, y si finalmente pues todas las preguntas las tiene bien, pues recibe un certificado de la UPAC indicando que ha superado pues nuestro reto. Esta es una iniciativa preciosa que fue un legado del Año Internacional de la Tabla Periódica que coordinamos en el año 2019 y que ya ha llegado a más de 150 países, en el que ha participado más de 200.000 personas. Otra de las actividades educativas que quiero destacar y que llevamos a cabo en la UPAC es el Desayuno Global por la Mujer. Lo celebramos todos los años, el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se celebra este año en más de 300 ciudades de más de 70 países. Es un desayuno, es un encuentro en el que hombres y mujeres que se dedican a la ciencia en general, pues comparten un momento de encuentro. Esto obviamente es prepandemia, este año lo hemos hecho solo virtual, para contar sus testimonios, cuáles han sido esos momentos en los que han sentido un techo de cristal, cuáles son las leyes, las regulaciones que les impiden desarrollarse como profesionales, compatibilizar la vida profesional con la laboral, y de verdad es una iniciativa muy inspiradora, a veces muy preocupante, porque sí, por ejemplo es en Brasil y tienen experiencias similares a las nuestras, pero este año han participado pues mujeres en Mosul, en Irak, o en Damasco, en Siria, o en Indonesia, o en Sudáfrica, en Ghana, muchísimas en Nigeria. La India ha sido el país que más actividad ha tenido, y desde luego
somos muy conscientes y estos testimonios nos ponen de manifiesto pues, cómo de diferente es la situación de la mujer en la ciencia alrededor del mundo. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en la química para acelerar la aplicación de la inteligencia artificial a nuestra disciplina? ¿Cómo podemos hacer que los ordenadores lean esos textos de los que hablaba al principio? ¿Cómo podemos hacer que las máquinas accedan a la rica historia de la química, como decían los autores de ese artículo de Nature? Y lo estamos haciendo creando un lenguaje nuevo, creando una nomenclatura para las máquinas. Se llama INCHI, International Chemical Identifier, y es una serie de letras, símbolos y números que permiten a las máquinas de una forma inequívoca identificar a la molécula, su conectividad y su representación tridimensional. De esta manera se acelera muchísimo y se evitan errores a la hora de incorporar, digitalizar el conocimiento, los artículos científicos a las máquinas. Obviamente tenemos un compromiso también muy importante para reconocer a los jóvenes y como esta conferencia fundamentalmente es para los estudiantes de química, bueno, pues os recuerdo que la UPAC premia todos los años a los mejores estudiantes de doctorado en química con su premio UPAC Solvay al mejor químico joven, un premio muy, muy prestigioso que tiene una buena dotación y que además pues, cubrimos todos los costes para que los ganadores puedan venir a nuestro Congreso Mundial de Química y el presidente, en este caso, Mark Sisa, esto fue hace un par de años, pues les dé el premio en persona. Bueno, y finalmente, para terminar, esta reflexión que hacía en Angewandte Chemie hace unas semanas termina también con una reflexión sobre la necesidad de enseñar la química de una manera nueva, de una manera que esté más alineada con los avances en la química que se han producido en los últimos años. Es sorprendente qué parecido es el libro de texto de química que yo enseño al libro de texto de química que yo aprendí, y ya ha pasado muchos años, más de los que me gustaría reconocer. Qué tarde llegan los avances de la química a los libros de texto, y también qué poco de sostenibilidad y de química circular hay todavía en nuestros libros de texto, que suelen ser todavía de una química muy, muy lineal. Habiendo dicho eso, y porque me dirijo fundamentalmente a los estudiantes, no quiero que os conforméis y que digáis, bueno, es que esta es la química que a mí me enseñan. Hoy en día hay numerosos recursos para aprender una química nueva, diferente. Este webinar, esta serie de conferencias que organiza la ADR es un buen ejemplo para no quedarnos con lo que nos dicen los libros de texto, para no quedarnos solo con la educación formal y darnos cuenta cuando uno es científico lo es durante toda su vida, y eso significa seguir aprendiendo siempre. Y con este espíritu, pues os quiero dejar invitándoos de nuevo a que hagáis las preguntas que consideréis oportuno y dándole las gracias a la ADR por la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y la enhorabuena a la Facultad de Químicas de la Universidad de Valencia por su 125 aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos tu conferencia. Paso a relatar las preguntas que nos han dado desde el chat. Son bastantes, la verdad. Empezamos por Juan Antonio Gabaldón. Nos pregunta si se debería fomentar la innovación en el grado de química o más como si fuera un máster. No, yo creo que tiene que fomentarse desde el principio, desde las etapas más tempranas. Si uno deja al máster la formación hacia la sostenibilidad o la innovación, lo estamos haciendo mal. Yo lo que hago en mis clases continuamente es introducir, cuando explico los aspectos más mundanos de la química, noticias o avances para poner como ejemplo que eso que están aprendiendo en los libros realmente está produciendo nuevas empresas, nuevos descubrimientos, nos está ayudando a resolver grandes problemas. Yo creo que hay que incorporar la innovación desde las etapas más tempranas, incluso yo diría también para los profesores de secundaria que nos estén escuchando, introducirlo desde la primera vez que se empiece a enseñar ciencia, bien sea química, física, biología, en el instituto, ¿no? Para que sean conscientes de que la innovación y que ellos pueden ser protagonistas de este tiempo, ¿no? Invitándoles a entrar en esta gran aventura de nuestro tiempo, que es la ciencia.
Claro. La siguiente pregunta que nos proporcionan es si se debería haber incluido ya en el currículum de la química materias como, por ejemplo, la Big Data o la inteligencia artificial. Yo creo que sí. Yo creo que es verdad que es muy reciente. Estos artículos que he comentado, lo habéis visto, son de hace 2 o 3 años, pero cada vez va a ser más importante. Yo haría esta reflexión. La mayoría de las plantas químicas están completamente digitalizadas. La mayoría de las plantas químicas tienen sensores o robots para llevar a cabo operaciones básicas. Sin embargo, ¿qué tipo de formación tienen nuestros estudiantes de química o incluso de ingeniería química sobre programación? ¿Cuántos de nuestros egresados son capaces de escribir código? ¿Cuántos saben de robótica? Es algo que van a utilizar en la planta y también cada vez más en el laboratorio de investigación. Yo no quiero decir con eso, y quiero ser muy claro, que hay que disminuir los contenidos en química tradicional. Yo creo que el químico del futuro va a necesitar todavía más y mejor formación en síntesis química, en retrosíntesis, en química de coordinación, los aspectos fundamentales de la química, y que habrá otros aspectos que tenemos que ir incorporando. Si no durante los años de carrera dentro de las asignaturas troncales, sí durante las asignaturas complementarias o también, lo decía al final de mi presentación, el alumno tiene que ser cada vez más responsable de su educación y si él o ella perciben que no están recibiendo los contenidos y habilidades en su carrera, demandárselo a sus profesores. Si aún así no lo tienen, bueno, hoy en día el acceso a la información es lo más sencillo que tenemos. Formarse a través de la red o con cursos formales sobre aspectos que ellos consideran que son fundamentales. Otras de las. Nos han hecho una serie de preguntas, todas concernientes al mismo tema, que provoca cierto descontento y cierto miedo en el ámbito del científico de laboratorio, que se pueden resumir en que si está claro que todo este avance tecnológico nos ayudará muchísimo a mejorar nuestra eficiencia y velocidad en cuanto a la investigación y nos permitirá entrar en nuestros tiempos. Pero, ¿eso no implicaría una desaparición de la figura del químico en un laboratorio? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que yo he sido muy provocativo, sobre todo cuando he puesto el vídeo del robot autónomo. Y creo que los químicos, los científicos en general, teníamos esta falsa sensación de seguridad de que sí, los bancos están cerrando porque ya no hacen falta tantos cajeros, sí, las agencias de turismo ya están cerrando porque ahora yo reservo mis viajes en Internet, pero la química, eso jamás un robot lo va a poder reemplazar. ¿Cómo va una máquina a sugerir una reacción química? ¿Cómo un ordenador va a analizar los datos? La química o la biología o la física es tan ciencia, es tan consustancial al ser humano que nunca vamos a poder ser reemplazados. Y estamos viendo que no es así. Por eso quería hacer esta presentación. Cuando Geray me invitó, yo era muy consciente de lo provocativo y lo mal que el profesional químico recibe estas noticias, porque nos damos cuenta que, igual que en otras profesiones, vamos a tener que cambiar o nos van a cambiar. Yo creo que es mejor ser conscientes de dónde está la frontera del conocimiento en inteligencia artificial y robótica aplicada a la química. Creo que va a ser fundamental cambiar la educación de nuestros profesionales hacia esta nueva realidad, pero yo no descarto que, como ha pasado en otros sectores, la aplicación de la inteligencia artificial y de la robótica a la química pues tenga un impacto muy importante sobre aspectos laborales, ¿no? No sé cuál es la respuesta, no sé si va a pasar, no sé si va a ser de la misma magnitud que puede ser, por ejemplo, la banca o los viajes, que son dos ejemplos que suelen ponerse, pero sin duda, aunque haya creado mucho desconcierto o nos sentamos incómodos, yo creo que es positivo que conozcamos cuál es la realidad, qué es lo que se puede hacer, porque las empresas sí que son conscientes, ¿no?, de estos avances y si no, pronto lo serán. Otra de las preguntas que nos han formulado es que cuando has mostrado la química de reutilización del CO2, se pregunta si se puede contrarrestar de este modo el ciclo de calentamiento global. Bueno, yo personalmente creo que no.
creo que allí hay un poquito de marketing por la siguiente razón. Obviamente utilizar CO2 como materia prima es una noticia excelente porque supone lo que se llama emisiones negativas, ¿cierto? Pero fijaros, hay que ponerlo todo en contexto. Las emisiones de CO2, digamos, positivas son tan enormes, que buscar una aplicación para el CO2 que suponga retirar tanto CO2 como para que pueda compensar el CO2 que generamos, por ejemplo, la industria cementera, cerámica, transporte, los grandes contribuidores al CO2, es muy difícil encontrar procesos que contrarresten esas emisiones. Por lo tanto, ¿utilizar CO2 como materia prima es una buena noticia? Sí. ¿Va a eliminar CO2 de la atmósfera? Sí. Pero también tendremos que hacer esfuerzos para reducir las emisiones positivas, para transformar la industria del transporte, para calentar de forma diferente las grandes empresas pues, metalúrgica, cerámica, cementera, que tienen un impacto tan grande sobre el CO2, son tan enormes, los volúmenes son tan grandes que para mí, por lo menos para mí, es difícil imaginar una aplicación para el CO2 que sea capaz de contrarrestar emisiones tan enormes. Por lo tanto, bueno, hay que trabajar en los dos sentidos. Por un lado, desarrollar nuevas tecnologías que hagan rentable utilizar el CO2 como materia prima, rentable económicamente y energéticamente, y por el otro, pues seguir reduciendo las emisiones de CO2. Por eso os he contado el ejemplo de mi empresa, de Rife Technology. Las refinerías generan muchísimo CO2. Lo ideal sería no utilizar el crudo para generar combustibles, reemplazar las refinerías por procesos diferentes para el transporte, pero en el mientras tanto podemos utilizar catalizadores más eficientes que generen menos CO2. Habrá tecnologías de transición que son muy necesarias porque las necesitamos ya, mientras trabajamos en la investigación para desarrollar procesos eficientes económica y energéticamente para utilizar el CO2 como materia prima. Es claro. Otra de las dudas generalizadas que nos han transmitido se refiere más al personal docente. Una de ellas es cómo se pretende que los docentes introduzcamos estos conceptos, y la otra también referente a lo mismo es si se debería incidir más en la formación continua del profesorado para que estos sepan transmitir de mejor manera esta nueva visión de la química a los estudiantes que tú nos estás presentando. Que no podría estar más de acuerdo. Ese es el gran reto. Además, es un reto personal. Desde luego, la administración, la universidad tiene que poner los recursos y las oportunidades para que nos podamos seguir formando. Pero creo que es una responsabilidad también individual, de compromiso, para que nuestra educación, nuestros chavales, pues tengan los conocimientos más adecuados. Desde la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada estamos muy comprometidos con precisamente el objeto de esta pregunta. Publicamos Chemistry Teacher International justo sobre esto, cómo introducir estos conceptos en la educación de una forma muy práctica. Tenemos también un congreso internacional sobre educación, el principal congreso de educación química de todo el mundo, que celebramos todos los años sobre este tema. Pero finalmente, y lo digo ya ahora como profesor de a pie, como un profesor más, consiste también en tener una cierta sensibilidad, y cuando uno explica el equilibrio químico o explica cinética, bueno, pues poner de manifiesto por qué la catálisis no solamente baja la energía de activación de una reacción, sino cómo eso nos puede ayudar a generar menos recursos, a consumir menos energía y siempre introducir conceptos con un valor, con una misión. Y esa misión, yo creo que para la química es muy clara, es la sostenibilidad del planeta y la mejora de nuestra calidad de vida como seres humanos, nuestra salud, nuestra esperanza de vida. Entonces yo creo que, bueno, primero hace falta esa formación continua, cada vez va a ser más importante. Nuestros centros educativos tienen que darnos esa oportunidad, la consejería, las universidades, los institutos, por supuesto, pero también cada uno de nosotros podemos formarnos. Hay recursos gratuitos para formarnos de enorme calidad. La UPAC tiene muchísimos, pero seguro que hay otras instituciones que tienen también otros muchos. Y luego, bueno, pues, ¿cómo introducirlo? Pues la primera manera es eso, cuando se explique un concepto, ponerlo siempre dentro del contexto de la química verde y de
la responsabilidad que tenemos con la seguridad y la salud de todos los ciudadanos de este planeta. Está claro, la química verde acabará siendo el futuro de la química, al fin y al cabo. Claro. Otra de las preguntas que me han formulado es que en el ámbito de la ecuación de la ciencia, si piensas que surgirán, si piensas que surgirán de los cambios que hemos tenido que asumir a partir de que es coronavirus. Es decir, si la situación actual que hemos vivido en el coronavirus, ¿qué cambios surgirán a partir de ella? Muchísimos. Mirar, no lo he mencionado por no hacer la charla muy larga, pero la industria química ha sufrido una transformación impresionante en los últimos meses. Dos hechos. En una semana el precio del isopropanol se multiplicó por 2, porque no había alcohol para los geles hidroalcohólicos. En cuestión de 2 semanas, el precio de barril de crudo cayó de $55 a menos $20. Precio negativo, el barril de crudo. La industria química ha tenido que reinventarse de una forma durante la pandemia que apenas podemos imaginar. Y ha sido un cambio tan profundo que incluso con una caída del empleo en España de más del 10%, en el sector químico el empleo ha aumentado en un 2% en 2020. Increíble, increíble. Eso ha demostrado que la química tiene un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad, no solamente en el desarrollo de nuevos tratamientos, de la dexametasona, bueno, de los diferentes corticoides que se están utilizando, también del equipo de protección, ¿verdad? Los polímeros que están en las mascarillas, los EPIs, las máscaras, los geles hidroalcohólicos, todos los antisépticos que han tenido un repunte muy importante, muchas ventas en ese campo, sino también en la investigación. Estas nanopartículas que transportan el ARN mensajero, que es la base de las vacunas de Pfizer y de Moderna, estas nanopartículas de lípidos han sido objeto de investigación química durante la última década. Cuando nos ha hecho falta transportar ARN mensajero, teníamos una tecnología química de drug delivery porque muchos químicos habían trabajado sobre eso. Sin duda, este ha sido el tiempo de la ciencia, sin duda lo ha sido de la química, yo diría de la química más que de nada, porque todo este material de protección, los desinfectantes, las medicinas, toda la química que hay en una vacuna, aparte del principio activo, digamos, de la vacuna, pues tienen sales de aluminio para estabilizar la vacuna, sales de magnesio, tiene antibióticos para que no puedan proliferar las bacterias. O sea, hay mucha química también en la vacuna. Este ha sido el gran tiempo de la química. ¿Cuál va a ser el futuro más allá? Yo lo pondría, yo lo que diría es que cuando hemos tenido una gran amenaza, coronavirus, la química ha estado ahí. Las otras gran amenazas que nos vengan, muchas no las sabemos, otras probablemente ya las vislumbramos. Cambio climático puede ser una, escasez de recursos, contaminación, producción por plásticos, todos estos grandes problemas, escasez de agua, escasez de alimentos, enfermedades emergentes, todos tienen una base en la química fundamental. Por eso en este editorial Química 2030 yo lo que hacía era repasar todos esos grandes retos de los objetivos de desarrollo sostenible y situar la química como solucionadora de problemas. Sin duda, esta pandemia ha tenido y va a tener un impacto sobre el futuro de la química, pero yo creo que más allá de la COVID son los grandes retos del objetivo de desarrollo sostenible: agua, salud, clima, el futuro de la energía, enfermedades emergentes, nuevos fertilizantes. Todos estos grandes retos son los que, en mi opinión, les va a dar futuro a la química. Además, un futuro muy prometedor porque, como hemos visto este año, cuando hemos tenido una gran amenaza que ha destruido muchísimo empleo, desgraciadamente, en nuestro sector, de hecho, se han creado puestos de trabajo netos. Y ya pasamos a nuestra última pregunta, que viene de un oyente que le ha interesado el último tema que has tratado y interesaría saber qué hay que hacer para formar parte de esos embajadores de la química que has comentado al final. Muy bien, nada, pues me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta. Entrar en nuestra página web, ayupac.org, y ahí puedes entrar en la parte de educación, en embajadores jóvenes de la química, un programa que se llama YAC, como el animal, YAC. Lo llevan desde el Comité de Educación Química de la UPAC. También os animo a todas las mujeres a presentaros al premio de mujeres químicas, ingenieras químicas, a los jóvenes que estéis haciendo el doctorado, al premio al mejor joven químico.
que también celebramos todos los años. Si alguna persona que nos está oyendo quiere presentar un proyecto a la UPAC sobre nomenclatura, recomendaciones, medidas, datos, la UPAC tiene la convocatoria siempre abierta para que cualquier persona nos pueda presentar un proyecto que se evalúa por un comité de expertos y si sale aprobado, damos financiación para que esa persona pueda llevar a cabo su proyecto. Si queréis publicar también artículos científicos, vuestra investigación, podéis hacerlo en el journal de la UPAC, Pure and Applied Chemistry, donde se publican todas las recomendaciones. Y si alguno de los que nos están escuchando piensa que ha descubierto un nuevo elemento químico, lo mismo, que nos lo envíe, porque es una de las cosas que hacemos. De hecho, estamos muy contentos porque en los últimos años se han aprobado 7 elementos de la tabla periódica, cuando parecía que iba a ser muy difícil, y ya se está trabajando en la verificación de la síntesis de dos nuevos elementos, el 119, que será un elemento del grupo 1, y el 120 del grupo 2. Muy pronto tendremos elementos para los que no tenemos hueco en la tabla periódica, los elementos del bloque G, para los que todavía no sabemos cómo vamos a construir la tabla periódica, que pone de manifiesto pues cómo la química, la ciencia, no tiene fronteras y año tras año se siguen añadiendo nuevos elementos a la tabla periódica. Aquí tenemos el turno de preguntas. Solo me queda darte mi más sincera enhorabuena por la conferencia que has dado y las gracias de parte de todo estudiante que ha estado conectado. Creo que todos coincidimos en que ha sido una conferencia iluminadora al futuro de la química, que se sabe que va a ser tecnológico, pero no sabemos hasta qué punto, y gracias a esto hemos podido conocer más que ser unas ligeras pinceladas de cómo puede ser, y agradecer también a todas aquellas empresas que han ayudado a difundir todo esto, que son Quimacova, el Foro de Química y Sociedad, la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, la Cátedra de Evolución Científica, el Colegio de Químicos e incluso la misma UPAC. Más, solo quiero agradecerte tu presencia aquí. Estamos todos los estudiantes muy agradecidos con tu presencia. Y hasta ahí reiterarme lo dicho. Muchas gracias. Le doy paso a Rafa, que va a hablar en nombre del equipo de canal. Simplemente disculpar a la decana de la Facultad de Química porque, como ya habíamos hablado antes, tiene en este momento un tribunal de tesis doctoral que le coincide en el tiempo y era una cosa ya programada desde hace mucho tiempo, insoslayable. Por parte del equipo de canal, darte las gracias por esta magnífica conferencia, pero sobre todo por lo que, no por lo que nos has explicado, no por lo que nos has contado, sino por todo lo que nos va a hacer pensar lo que nos has contado, tanto desde el punto de vista de la formación de nuestros estudiantes como de la propia profesión del educador y de la misión del educador o del profesor de química para el presente y para el futuro. Evidentemente, esta conferencia la utilizaremos como material docente. Esta conferencia queremos utilizarla como material docente. Va a ser una ventana al futuro para nuestros estudiantes, va a ser una ventana a los nuevos modos de entender la química en las facultades. La Facultad de Químicas cumple 125 años dentro de una universidad que tiene más de 500 años de existencia, es decir, tenemos unas inercias muy grandes. El sistema educativo en España no es especialmente flexible, no es especialmente lábil para incorporar nuevos contenidos, incorporar nuevas formas de acción, pero yo soy de la opinión y creo que escuchando tu conferencia me parece que es una necesidad imperiosa. Soy de la opinión de que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por formar a los profesores para poder formar a los estudiantes en esta nueva realidad de la química. Y ese ha sido para mí el gran descubrimiento que he hecho. Bueno, ya lo pensaba de esa manera, pero tu conferencia me lo ha reafirmado y me ha puesto de manifiesto que esa es una misión fundamental de las facultades de química que queramos permanecer como facultades de química en el futuro.
Muchas gracias, Javier, por tu magnífica conferencia. Pues nada, simplemente, Rafa, Geray, a todos vosotros, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que me he metido en camisa de 11 varas. Podía haber dado una charla mucho más cómoda, más fácil, pero pensaba que era interesante pues, poner algo más provocador, como dices muy bien, que nos haga pensar a todos. Los retos están ahí, nadie tiene las soluciones, pero creo que es conveniente que seamos conscientes de dónde está la frontera ahora de la química y sobre todo de la química con otras áreas, ¿no? Que están transformando industrias completas como la robótica, la inteligencia artificial y la economía circular. Son tres grandes palancas de cambio. En la química a veces hemos tenido la sensación que nosotros estábamos protegidos, que estos cambios no nos iban a tocar y bueno, el objetivo fundamental de mi conferencia es exponernos a esta realidad. Finalmente, en nombre de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de nuevo, enhorabuena a la Facultad de Químicas de la Universidad de Valencia por esos 125 años comprometidos con la educación en química de los jóvenes valencianos y también muchísimas gracias a la ADR por la oportunidad de dirigirme a los estudiantes que como profesor pues, son mi audiencia favorita siempre. Muchísimas gracias. Gracias.